tardes, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy es el siguiente. El comportamiento anormal en una situación anormal es comportamiento normal. Bueno, esta es una premisa postulada por el psicólogo estadounidense Elliot Aronson en el siglo XX. Es un psicólogo que analizaba el comportamiento humano y también era defensor de los derechos de los pacientes psiquiátricos. Y esta frase es muy interesante porque muchas veces, tanto para los psicólogos y psiquiatras o para alguien que tenga en su cuidado a una persona que padezca de alguna enfermedad mental o padezca algo, limitaciones emocionales, quizás no diagnosticadas o no, tiene que tener esa precaución de que a veces un comportamiento puede ser considerado lunático, entre comillas, digo, entre comillas, o puede ser errático, considerado incoherente, irracional, emotivo, dramático, caótico, etcétera, ¿no? Y de repente lo es fuera de contexto, pero dentro de algunos contextos puede explicarse, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos y las especies biológicas en general están diseñadas, bueno, eso es para los creyentes, o bueno, diseñadas también, ¿no? Por evolución, por sí, en ese caso, para poder sobrevivir. Entonces, a veces para sobrevivir uno tiene que tomar decisiones que uno no tomaría en un día corriente, ¿no? Y pues eso puede implicar violencia, puede implicar palabras toscas, puede implicar huir, puede implicar hacer un escándalo, protestar. Muchas cosas pueden implicar, y no es que estamos a favor de estas cosas, no estamos a favor de la violencia de ninguna manera, pero sí creemos en la defensa personal. Es el concepto, por ejemplo, para no entrar en mucho detalle, de la guerra justa es algo que o sea, si te están atacando y estás en una situación de vida o muerte, pelea o huye, o sea, uno prioriza su supervivencia, ¿no? Entonces tampoco es que, pero sí, o sea, obviamente es preferible muchas cosas no hacerlas, pero en contextos no es comportamiento anormal, porque la situación es extrema. Y Elliot Aronson hacía este postulado para defender a los pacientes psiquiátricos, ¿no? A veces alguien al cuidado de un hijo, o de un paciente puede levantar diagnósticos y el paciente de repente ni consentirlos o no entenderlo a lo que está consintiendo y por lo tanto pierde sus libertades, no es encerrado en una clínica, en un hospital o recibe tratamientos con medicinas, en el pasado aplicaciones con sanguijuelas quizás o ciertos tratamientos para el tratamiento de los humores, ¿no? Que antes se creía que era algo de los humores, luego de la ilustración pasó a ser un tema de haber perdido la razón, etcétera, pero y probablemente sea un poco de hambre, sea un poco algo emocional y cognitivo, pero porque sí, no estamos diciendo que no existe, ¿no? La esquizofrenia, no estamos diciendo que no existe la paranoia, estas cosas también son reales, ¿no? No estamos diciendo que no, pero uno tiene que también entender de que a veces lo que parece errático uno tiene que evitar a veces señalarlo, etiquetarlo con prisa, simplemente porque no es considerado normal o no es lo típico, incluso para esa misma persona. Y yo creo que en el contexto en el que lo dices eso, ¿no? La historia de los hospitales psiquiátricos es bastante oscura. Desde Inglaterra, mediados del siglo XIV, Bethlehem, que se cambia a Bedlam, eh, los hospitales psiquiátricos tienen un historial muy marcado por maltratos, abusos, negligencia, burla, inclusive. De hecho, en el siglo XVIII en Inglaterra, a veces hay gente, hasta el siglo XVII, creo que la gente pagaba para poder ver a los loquitos, ¿no? De la ciudad, ¿no? Era como una manera de no sentirse, de sentirse que uno no es como ellos, ¿no? Quizá por ahí va un tema de mucho estigma. Entonces uno tiene que tener cuidado con etiquetar, tiene que tener, o incluso con diagnosticar sin el consentimiento con su pleno consentimiento, porque en ese sentido la persona está perdiendo libertades, es importante. Y eso es algo que defendía Leo Aronson. Ahora, yo creo que la señal más clara de sí poder intervenir, si se le puede decir, es cuando una persona está cometiendo delitos o está efectuando comportamiento antisocial violento, por ejemplo, ¿no? Porque esta persona está fuera de la realidad. O sea, la realidad te obliga a convivir en sociedad, te presiona,
te obliga a ceder para no pisotear los derechos de los demás, ¿no? O sea, la libertad, la vida, la propiedad privada. Entonces, ir en contra de eso es señal de que estás fuera de la realidad. Entonces, la ley, si bien no siempre es perfecta, te sirve como algún marco de guía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es válido ahí intervenir. Pero siempre es importante cuidar los derechos de los pacientes, es muy importante. Y eso es lo que Elliot Aronson decía con esa frase. Entonces, concluimos con ese pensamiento. El comportamiento normal en una situación normal, anormal, a veces es comportamiento normal. Bueno, muchachos, ese es mi video por ahora. Espero que les guste y les mando un abrazo.